Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos otra semana acá en clases de física y vamos a ver la segunda ley de Newton, que es la única que nos queda por trabajar. Bueno, como les decía, la semana pasada vimos la primera ley, la tercera ley y esta semana vamos a ver la segunda ley. Recordemos que estas leyes están relacionadas de forma directa con los efectos que generan los distintos tipos de movimiento. ¿Está bien? Los efectos no, con las fuerzas que generan los distintos tipos de movimiento. Cómo se refleja en un cuerpo que se está desplazando el hecho de que exista un sistema de fuerzas actuando sobre él. ¿Mm? Entonces, hoy vamos a hacer foco en la segunda ley, que es muy particular porque es la única que tiene una fórmula, ¿sí? Una expresión matemática asociada a ella. Bien, la segunda ley de Newton lo que me dice es que cuando un cuerpo cuando sobre un cuerpo actúa o bien una fuerza o bien varias fuerzas con resultante no nula, es decir, que no se anulan entre ellas, entonces el cuerpo sufre o muestra una aceleración. Y esa aceleración es proporcional a la masa del cuerpo. Una aceleración, nosotros ya aprendimos el concepto de aceleración. De hecho, lo vimos en expresiones matemáticas asociadas a un tipo de movimiento. ¿Se acuerdan? Al MRUV. Una aceleración daba cuenta de cómo aumentaba o disminuía la velocidad en función del tiempo. Bien, lo que nos dice ahora esta ley es, si hay unas fuerzas actuando sobre el cuerpo, hay una aceleración necesariamente. Y además, no solo eso, sino que además nos dice con qué constante se relacionan esas dos magnitudes, la fuerza y la aceleración. Y esa constante de proporcionalidad es la masa. Por eso hemos trabajado sobre el concepto de masa. La expresión matemática de la ley de Newton es esta. Dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que a medida que aumente la fuerza, la aceleración también va a aumentar. Y cuando disminuye la fuerza que actúa sobre una cierta masa, la aceleración también lo hará. Otra cosa muy interesante de analizar de la ley de Newton es que también se cumple la ley vectorial. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que las flechitas arriba de las expresiones, como está en este caso, indicaban que estábamos hablando del vector, no del módulo? ¿Sí? Esa flechita de arriba. Eso quiere decir que los módulos, fuerza y aceleración, también se relacionan con esta constante. Con esta constante que es la masa, tiene una particularidad, ¿no? Que es siempre positiva. ¿Estamos de acuerdo? Es siempre positiva, lo que indica que los vectores fuerza y aceleración, además de ser proporcionales en cuanto al módulo, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Fíjense lo que les muestro acá un ejemplo. Si hubiera dos fuerzas, como en este caso, exactamente con la misma magnitud, aplicándose en la misma dirección en sentidos opuestos sobre un cuerpo, esas fuerzas se anulan entre sí, ¿sí? La resultante sería cero. Pues en ese caso, como la fuerza resultante es cero, la aceleración también lo es. ¿Está bien? Por más que actúen más, acá tengo dos fuerzas actuando, por más que actúen más de una fuerza sobre un cuerpo, si esas fuerzas se anulan, la fuerza neta es cero y por lo tanto ese cuerpo no tiene aceleración. Si ese cuerpo, por ejemplo, inicialmente está en reposo, seguirá estándolo aun cuando estén actuando esas fuerzas. Sin embargo, si las fuerzas actúan, por ejemplo, como en este caso, con el mismo sentido, son colineales, las puse un poquito desplazadas una respecto de la otra para que la vean, ¿no? Son dos fuerzas aplicadas en el mismo cuerpo, actuando con la misma dirección y el mismo sentido. En ese caso, la resultante no es nula, ¿cierto? Porque se sumaban los módulos de las componentes. Pues bien, en ese caso, la resultante no es nula y la aceleración tampoco lo es. ¿Bien? En estos casos, salvo que yo lo indique, vamos a suponer que no hay rozamiento con el suelo. Pues en ese caso, la resultante tendría la misma dirección que estas dos. El módulo sería el doble porque debería sumarlas. La aceleración también sería con esa dirección y ese sentido. ¿Está claro? Es decir, ese cuerpo pasaría de estar en reposo a estar en movimiento. Podríamos incluso calcularlo, pero al desplazarse, la velocidad iría aumentando a medida que pasa el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas para decir de esta ley. Fíjense, podemos hablar, ahí desde lo único que hice fue pasar, ¿no? La aceleración, que se encontraba multiplicando de este lado, la pasé dividiendo para el otro, ¿sí? Es decir, que el cociente entre la fuerza y la aceleración me da una constante siempre positiva. Esta que es la masa. ¿Eso qué significa? Significa que estas dos magnitudes, la fuerza y la aceleración, son directamente proporcionales. ¿Sí? A medida que aumenta la fuerza, aumenta la aceleración para que ese cociente siempre me dé el mismo valor. Quiere decir que si yo
observo, como en este caso, ¿no? Dos cuerpos con exactamente la misma masa, al aplicarle mayor fuerza, como es en este caso esta flechita que es más grande que esta otra, al aplicarle mayor fuerza obtendré una mayor aceleración, que es esta otra flechita que está acá. ¿Está bien? Cuanto más, si son las dos masas iguales, puedo deducir que a medida que aplique mayor fuerza, mayor será la aceleración que sufre el cuerpo. Y eso es lo que dice acá. También lo podríamos hacer con la flechita para abajo. A medida que disminuye la fuerza, disminuye la aceleración. ¿Qué pasa si los cuerpitos tienen distintas masas? Como acá tengo muchas pelotas con masas distintas. Bueno, en ese caso, vamos a decir, si esto es diferente para los distintos cuerpos y a todos les aplico la misma fuerza, ¿sí? Lo que va a cambiar es la aceleración. Pero estas dos magnitudes se están multiplicando, ¿lo ven? Por lo tanto, cuando una aumenta, la otra debe disminuir para que el producto de las dos sea constante. En este caso, dijimos que se aplica la misma fuerza sobre todos los cuerpos. Entonces, podemos sintetizar ese concepto diciendo que para una misma fuerza, a mayor, perdón, para una misma fuerza, a mayor masa, menor aceleración. Son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense lo que vamos a ver acá. ¿Cómo usamos la ley de Newton? Yo acá puse el famoso dibujito que venimos usando clase tras clase. ¿Sí? El dibujito del osito tironeado por muchos niños. En este caso, está tironeado por los 3 niños. Vamos a suponer que el osito tiene una masa de un kilo y medio y además que está apoyado en el suelo sin fricción. Es decir, que no existe otra fuerza, ¿sí?, actuando sobre el osito que la que están aplicando los 3 primos. Obviamente ese osito también tiene peso, pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Vamos a suponer que las únicas fuerzas que actúan sobre él son esas 3. Bueno, ¿para dónde se va a mover el osito? ¿Con qué aceleración? ¿Podré calcularlo? Sí, puedo calcularlo. Si tengo varias fuerzas, como en este caso, lo único que tengo que hacer es sumarlas. Yo acá usé el ejemplo que habíamos usado hace 2 clases, ¿bien? Por lo tanto, lo que hice fue trasladar todo el sistema de fuerzas que actúa sobre el oso a un sistema de ejes cartesianos. Y calculé la resultante, ¿sí? Primero sumé estas 2 fuerzas, la resultante es esta verdecita que puse acá, y después le sumé la fuerza que aplica Sophie para calcular la resultante total. Si no se acuerdan de eso, lo que pueden hacer es ir 2 clases para atrás, ¿sí? Este sistema de fuerzas tiene una resultante que no es nula. ¿Sí? Al ser una resultante no nula, puedo asegurar que ese osito se está moviendo con una cierta aceleración. Lo repetí acá, fíjense. En este ejercicio el resultado era que el vector fuerza era S. ¿Sí? El vector fuerza tenía 2 componentes. Una componente en X de 1,3 Newton y una componente en Y de 2,5 Newton. Pues bien, como se cumple la ley de Newton para los vectores, puedo asegurar que el osito se va a mover con una aceleración que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que esa fuerza resultante. Es decir, se va a mover sobre esta línea de puntos y hacia allá. Igual que se mueve, ¿sí? Igual que, perdón, que vemos a la fuerza resultante, de esa misma forma será el vector aceleración. ¿Está bien? Otra vez lo dibujo desplazado para verlo más claramente. También teníamos el módulo de esa fuerza. Esa fuerza tenía un módulo de 2,8 newton. Pues bien, entonces para calcular el módulo de la aceleración puedo plantear el sistema, puedo plantear la segunda ley de Newton y despejarlo directamente. Acá sí quiero hacer hincapié en una cosita. El newton es una magnitud derivada, es una unidad derivada. El newton es kilogramo por metro sobre centímetro cuadrado. Pues bien, la masa en la expresión de la segunda ley de Newton siempre tiene que estar en kilogramos. ¿Por qué tiene que estar en kilogramos? Para que se me simplifique con los kilogramos que están incluidos en el newton. De esa manera, las unidades en que me va a dar la aceleración son metros por segundo cuadrado. Y si se acuerdan un poquito de lo que aprendimos en la unidad 1, esas son las unidades correspondientes para la aceleración. Miren lo que les voy a mostrar acá. Esta es una caja apoyada en una superficie. Eso que dibujé ahí es un par acción y reacción, ¿sí? Las flechas rojas corresponden, bueno, la de arriba corresponde al peso de la caja, que es la fuerza con la que la Tierra atrae a la caja. Y la otra es la fuerza con que la caja atrae a la Tierra. Además de ese par acción y reacción, hay otro par acción y reacción que está actuando sobre la caja. El par azul es la fuerza que aplica la caja sobre la superficie y la azul que va para arriba se llama reacción normal del plano y es la fuerza que aplica la superficie sobre la caja. ¿Está bien? En este caso particular, que no hay otra fuerza actuando sobre la cajita, el peso y la normal del plano son iguales. ¿Para qué les dibujo esto? Fíjense lo que ocurre sobre la caja, ¿no? Ahí tenemos un sistema de fuerzas. Son 2 fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo. Bueno, esas 2 fuerzas se
anulan entre sí. Es decir, cuando yo analice movimientos donde hay cuerpos apoyados sobre superficies, todas las fuerzas que actúan en dirección vertical las voy a ignorar porque se están anulando entre sí. Y con eso en mente, lo que vamos a hacer es ver, considerando una fuerza resultante de 5 newtons sobre una cajita, qué pasa cuando actúa sobre un cuerpo y no hay rozamiento, y qué pasa cuando actúa sobre un cuerpo y hay rozamiento con la superficie. ¿Está bien? Estas son las dos situaciones que vamos a plantear ahora. ¿Cómo calculo la aceleración cuando estoy empujando un cuerpo sobre una superficie? Ven que todas las flechas, por decirlo de una forma, los vectores que estoy dibujando, los vectores fuerza que voy a involucrar, están todos en dirección horizontal. Pues bien, eso ocurre por lo que les expliqué recién. Las fuerzas que actúan en dirección vertical se están compensando entre sí. En este caso, la fuerza neta, obviamente que son los 5 newton, porque no hay nada más actuando sobre ella, no hay rozamiento. En este caso, como son dos fuerzas colineales de distinto sentido, debo restar los módulos. ¿Bien? La fuerza resultante entonces será de 2 newton. Vamos a considerar que este cuerpo inicialmente está en reposo, que empujamos la caja por 15 segundos y que la masa de esa caja son 10 kilogramos. ¿Qué velocidad alcanza la caja después de 10 segundos? Eso lo vamos a analizar acá. ¿Sí? Ahí repetí el dibujito. Como hay una aceleración, hay un MRV. Y si conocemos la aceleración, vamos a poder calcular tanto la velocidad como la distancia recorrida por la cajita. Fíjense, ahí usé la segunda ley de Newton para con esa fuerza resultante de 5 newton calcular la aceleración. Una vez que sé la aceleración y sé que parte del reposo, puedo calcular la velocidad que alcanza 15 segundos después. Sin embargo, por este lado donde hay una fuerza también de fricción, tengo que restar los valores, la resultante es 2, por lo tanto la aceleración me queda más pequeña, en este caso 0,2 metros por segundo cuadrado. ¿Bien? Nuevamente puedo reemplazarle la ecuación de velocidad y obtengo que la velocidad luego de 15 segundos es de 3 metros por segundo. Si en vez de preguntar por la velocidad después de cierto tiempo preguntara por la distancia, simplemente debo reemplazar con el valor de aceleración en esta expresión matemática. ¿Sí? Lo nuevo es esto, es esta nueva forma de calcular la aceleración. Seguiría pudiendo usar esa expresión que era velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo transcurrido. Sí, por supuesto, pero en este caso le estoy dando los datos para que usemos la segunda ley de Newton, que es el concepto nuevo que trabajamos en esta clase. ¿Está bien? Hasta acá vamos a trabajar hoy, cerrando las 3 leyes de Newton. Bien, espero que les haya servido esta explicación, que el día jueves puedan trabajar con los ejercicios que les suba y vayan anotando, por favor, todas las dudas que vayan surgiendo del trabajo, porque el próximo martes 1 de septiembre tenemos el encuentro por mí, ¿sí? Y ahí van a poder sacarse todas las dudas y vamos a trabajar con ejercicios integradores. ¿Está bien? Les mando un abrazo muy grande, espero que sigan bien y nos vemos la próxima clase.